Bueno, mi nombre es César Augusto Silva Giraldo. El día de hoy, entonces, nos reunimos en torno a un tema pues muy especial en lo que tiene que ver con la innovación y la continuidad transgeneracional que se vive en las micros y en las pequeñas empresas. ¿Me confirman ahí si ya se está compartiendo pantalla? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, eh, ¿de dónde nace la innovación y la continuidad transgeneracional en las micro y las pequeñas empresas? ¿De dónde sale esa temática? Básicamente, pues sale de buscar o mostrar a la familia empresaria más allá de lo que es la empresa familiar, permitiendo distinguir el espíritu emprendedor, la innovación, la continuidad transgeneracional, que es un concepto que vamos a tocar para afrontar los retos a lo largo de las diferentes etapas y líneas sucesorias en lo que tiene que ver con el ecosistema familiar y empresarial. Para ello, digamos que en el desarrollo de ese proceso formativo, he venido desarrollando diversas investigaciones, pero antes de eso, este proceso, digamos, de esta charla lo vamos a desarrollar en unos puntos fundamentales, que es, primero, voy a hacer una reseña de lo que tiene que ver con la innovación y la continuidad transgeneracional, de dónde surge este título. Luego vamos a mirar una serie de conceptos importantes para que se haga una buena interpretación de la temática y proseguimos ya a los resultados de unas investigaciones y unas conclusiones que se han venido desarrollando frente a la temática. Inicialmente, la innovación y la continuidad transgeneracional resulta de un estudio que hemos venido desarrollando en la Corporación Universitaria de Minuto de Dios Uniminuto Vicerrectoría Santander, que tiene que ver con el análisis de la innovación y continuidad transgeneracional en las microempresas. Esto nos ha permitido desarrollar dos estudios adicionales dentro de los semilleros de investigación con algunos estudiantes de especialización de gerencia de proyectos y gerencia financiera en torno a diseñar unas estrategias. El primer proyecto tiene que ver con el diseño de una estrategia para el emprendimiento y la innovación transgeneracional en las microempresas familiares, que surge de ese análisis de innovación y continuidad. Y el segundo, el diseño de una estrategia transgeneracional que permita la innovación y el desarrollo de la micro y pequeña empresa por medio de redes colaborativas, un concepto nuevo que surge ahí dentro del proceso de investigación, que es redes colaborativas, y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estos proyectos que se desarrollaron inicialmente, el de análisis de la innovación y continuidad, que es en el cual se enmarca esta charla, este debate el día de hoy que vamos a tener, nace básicamente que las micro y pequeñas empresas son un factor fundamental o relevante en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque básicamente las empresas en Colombia, un porcentaje alto de las empresas en Colombia está conformado por micro y pequeñas empresas, dando origen de cierta manera a una unidad familiar que está orientada a la parte empresarial. ¿Buscando qué? Buscando mantener unos procesos que se van dando a través del desarrollo de esas ideas pequeñas, pero que se van formando poco a poco desde el punto de vista empírico y llegan ya a un crecimiento y a un desarrollo. Vamos a mirar algunos datos fundamentales que nos van a permitir establecer la realidad de ese sector, de esas micro y esas pequeñas empresas, cómo se ha desarrollado ese proceso y qué les espera a futuro. Porque el resultado, digamos que esa es la parte fundamental, llegar a unas conclusiones que nos determine cuál podría ser el futuro de la micro y pequeña empresa, especialmente haciendo énfasis en Colombia, y que no podría estar de más que nos sirva también como referente a nivel internacional. Los datos que se establecen relevantes en la investigación están basados frente a sectores económicos y diferentes entidades de prestigio que han venido desarrollando diversas investigaciones y adicionalmente se extraen esos datos a través de fuentes primarias basados en una muestra de 1.000 empresas, de 1.000 micro y pequeñas empresas ubicadas en Bucaramanga, en el departamento de Santander, que es donde se desarrolla la investigación. Es una muestra muy representativa, por tanto los datos que nos arroja este proceso de investigación nos va a permitir o nos muestra una realidad que se vive en las micro y pequeñas empresas en nuestro país.
Continuando en el proceso, miramos una serie de conceptos, lo que tiene que ver con la innovación, la parte transgeneracional, la continuidad, la microempresa, la pequeña empresa, ese concepto que escuchamos mucho en Colombia con MIPYMES, y lo que es la empresa familiar y la familia empresaria, que son conceptos muy diferentes uno del otro. Se confunde mucho el tema de empresa familiar a familia empresaria, o el concepto de microempresa a pequeña empresa o a mediana empresa dentro de ese formato que es lo que es la MIPYME. Como tal, desarrollo de la investigación parte del concepto de innovación observado desde lo que es la introducción o el uso de un producto, bien o servicio a un nuevo proceso que busca mejorar algo. La continuidad la miramos nosotros desde la continuidad del negocio, desde describir los procesos y procedimientos que podrían colocar en funcionamiento en la micro y pequeña empresa para garantizar que se puedan desarrollar esas funciones esenciales y que a pesar de las situaciones, fallos, desastres y demás, ejemplo, el fallecimiento de la cabeza familiar, no provoque que la empresa se termine, que se dé la finalización o liquidación de esa empresa, sino que continúe en el tiempo a través de toda la descendencia. La parte transgeneracional viene unido a este proceso y tiene que ver con la generación, las generaciones, es decir, las familias que se va dando, la generación familiar que se va dando en el tiempo. Para el caso se establece básicamente el concepto de familia empresaria desde la vocación de continuidad de esa empresa. Tenemos tres conceptos ahí fundamentales, que es la micro y pequeña y mediana empresa. Vamos a tomar o tomamos como referente en Colombia la ley 590 del 2000 y la ley 905 del 2004, en el cual se establece que una microempresa es aquella que tiene más de 10 trabajadores y que sus activos totales son menores a 500 salarios mínimos. Es decir, estamos hablando más o menos en promedio de 439 millones de pesos en activos por parte de una microempresa. Si hacemos desde ahí, parados, digamos, desde cierta manera, desde el punto de vista subjetivo o cualitativo, podríamos establecer que la mayoría de empresas que están en Colombia, que luego vamos a mirar con cifras, está conformadas por microempresas. Si miramos, las empresas que están en Colombia están en un promedio máximo de 10 trabajadores y sus activos no sobrepasan ese valor, 439 millones de pesos, que es digamos, el limitante. Pasamos a la pequeña empresa, en la cual estamos hablando de 11 a 50 trabajadores y su activo es superior a 500 salarios sin llegar a 5.000 salarios, es decir, 4.390 millones en promedio. Por tanto, el sector económico en Colombia, en lo que refiere al sector empresarial, podríamos tener también presente que en este momento es la micro y la pequeña empresa, es el sector de empresas más relevante dentro de ese núcleo que conforma la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. Vamos a empezar a mirar cuál es su aporte al entorno, tanto empresarial como social, como económico, a nivel de Producto Interno Bruto y a nivel de desarrollo también dentro de las comunidades. Tenemos el siguiente concepto que tiene que ver con la parte de las MIPYMES. Se confunde y se toma ese concepto MIPYMES como si fuera la microempresa. MIPYMES como tal reúne tres conceptos fundamentales, que es la micro, la pequeña y la mediana. La mediana no es una empresa tampoco tan pequeña, estamos hablando de empresas que en promedio tienen de 51 a 200 empleados y que estamos hablando de en activos, en un promedio de activos de 15.000 salarios mínimos legales vigentes en activos. Entonces, no son empresas, digamos, tan pequeñas como de pronto se considera. Y pues sus actividades económicas son diversas, tanto desde el punto de vista de su conformación como persona natural y jurídica. Son empresas que se dedican al sector agropecuario, a la parte industrial, a la parte comercial y a la parte de servicios. Dentro de los conceptos, vemos entonces lo que es la empresa familiar y la familia empresaria. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? La empresa familiar es aquella organización cuyo patrimonio y gobierno está ejercido por un miembro o varios miembros de la familia, pero de cierta manera el énfasis es a la parte patrimonial.
Mientras que una familia empresaria es aquella familia donde los miembros son los dueños del capital mayoritario de la empresa, pero digamos que tienen unos objetivos estratégicos que buscan o comprenden la continuidad de esa empresa a manos de las siguientes generaciones familiares, ya sea con la participación en ella o ya sea porque desarrollan su actividad laboral al interior de ella, desarrollan algún tipo de gestión o tienen un rol dentro de la organización como accionistas y demás. Es decir, cambiamos ese modelo de empresa familiar a una familia empresaria porque pensamos a futuro. Es probable que el padre de familia, como cabeza, por las diferentes situaciones que se presentan, desarrolla un proceso para crear en su inicio una microempresa, sigue su desarrollo, su proceso, pero es probable también que sus hijos o esas generaciones que vienen de pronto no estén entusiasmadas en seguir desarrollando su proceso. Esa es lo que se puede observar frente a la investigación, es que las empresas, a partir de que esa cabeza deja de existir, esa persona que crea la empresa, esas empresas que se van creando dejan también de continuar en el tiempo porque no hay una persona que se haga cargo de la misma. Entonces la idea es que como familia empresaria es indiferente si no está la persona que crea la organización, sino que continúa en el tiempo. ¿Quién la continúa? Personas expertas. Es probable que el hijo, que es el que sigue la línea sucesoria, no desee continuar con la organización. ¿Qué puede pasar? Pues buscar a una persona que sea el experto y que continúe su proceso, pero no hay necesidad de cerrar ese establecimiento de comercio o esa microempresa o esa pequeña empresa después de que aquella persona que inició su proceso deja de existir. Tenemos algunos datos relevantes, algunas cifras, y que nos van como a colocar un panorama que se ha venido desarrollando o que trae este proceso de las micro y las pequeñas empresas, tanto a nivel mundial como a nivel nacional o a nivel regional. Unos datos significativos podrían ser, a nivel mundial, existen 200 millones de pequeñas y medianas empresas. Es decir, el 62% de las MIPYMES, el 62% de las MIPYMES tienen algunas dificultades, como cuáles. No pueden acceder a préstamos financieros que son clave para su crecimiento y desarrollo. Además, la mayoría de ellas presentan deficiencias en el tema de educación financiera, basan sus decisiones en lo personal con poco conocimiento en el tema. Es decir, a nivel mundial, las microempresas, micro y pequeñas empresas, tienen un carácter más empírico y los conocimientos se dan de la prueba y el error. Desde todos los procesos que se dan frente a este se presentan ciertas debilidades frente a los procesos y eso ocasiona que no se tenga la capacidad para tomar decisiones en un futuro frente al tema de dirección. En Colombia, según datos del Confecámara del año 2019, estas son cifras, todas son cifras nuevas, Colombia tiene 2.540.953 MIPYMES, que si lo comparamos con la cantidad de empresas que hay en Colombia, representa el 90% de las empresas del país. Y si lo comparamos con el Producto Interno Bruto, es decir, el ingreso per cápita también que tiene el país, podríamos mirar que ese 30% es representativo, más cuando el Producto Interno Bruto de Colombia, el otro 70% está conformado por las exportaciones de petróleo crudo, petróleo refinado, café, oro, entre otros. Entonces es una representación grande. ¿Por qué? Porque en esas MIPYMES es donde más se contrata mano de obra. Representa el 65% de la fuerza laboral en Colombia. Entonces es muy representativo esas empresas en el entorno tanto económico como empresarial en nuestro país. Llevándolos a cifras a nivel país, el 50% de esas pequeñas y esas medianas empresas, digamos que anteriormente, desde el punto de vista subjetivo, se decía que las empresas duraban un promedio de 5 años, pero ya hay investigaciones con respecto a cuánto dura una empresa, una pequeña, una mediana empresa o una microempresa dentro de ese proceso de evolución. Y ya se establece, a través de un estudio que hizo ACOPI en el año 2010, la asociación que reúne a esas micro y pequeñas empresas, se pudo establecer
que el 50% de esas pequeñas y medianas empresas del país se quiebran después del primer año y solo sobreviven un 20%. Ahí entraríamos a mirar y analizar por qué razón sucede eso y que también nos va a dar, digamos, de cierta manera unas luces el proyecto que se desarrolló con la población que hizo partícipe de este proyecto. Estas cifras también las podríamos analizar, digamos, desde otra perspectiva, y es también que ya hay unas cifras nuevas frente a lo que estamos viviendo hoy, frente a lo del COVID-19, y es que se ha mostrado, o de acuerdo a Confecámaras y diferentes entidades que se encargan de los datos en Colombia, se han venido creando gran cantidad de empresas en Colombia, micro y pequeñas empresas, pero sí ha habido un cambio sustancial en lo que tiene que ver con enero a junio del año 2020. Se crearon alrededor de 131.848 unidades productivas, que no es poquito, pero si lo comparamos con el año inmediatamente anterior, que fueron 178.844 unidades productivas, es decir, se registran continuamente empresas en Colombia. Hay una continuidad del proceso y a pesar del proceso que estamos viviendo el COVID-19, aún se siguen creando unidades productivas, por tanto se muestra que las micro y pequeñas empresas aún son una parte fundamental del desarrollo del país y que dinamiza todo el proceso y son los que permiten que se contrate o se jalone una fuerza laboral y que se genere desarrollo. También podemos observar que de esas empresas que hay, micro y pequeñas empresas en Colombia, el 86.5% de esas empresas en Colombia son organizaciones de familias, es decir, son familias empresarias. Son lo que nosotros conocemos como microempresas familiares, pequeñas empresas familiares y hasta medianas empresas familiares. Mirando esas mismas cifras, hay una gráfica importante que nos empieza también a dar luces sobre ese proceso y es la distribución del tamaño de la empresa en Colombia, según desde su momento de creación y la evolución en el tiempo. Son fuentes del RUES del año 2019, tomando como base la inscripción o renovación de matrículas hasta el año 2018. Dentro de la gráfica que se está mostrando podemos observar que en Colombia más del 32% del tejido empresarial está conformado por startups, empresas que no han cumplido más de 2 años, el 24% son empresas jóvenes con edad entre 3 a 5 años, 20% de esas empresas maduras entre 5 y 10 años y 23% de empresas con más de 10 años de consolidación en lo que tiene que ver con el mercado. Principalmente se puede observar que se crean más empresas en el segmento de microempresas. Miramos un 34.4%, lo cual es el reflejo de un comportamiento racional de cierta manera del emprendedor frente a la creación de empresas, pero también lo podemos mirar frente a la maduración del proceso. Si miramos, a medida que se va dando una evolución de esas empresas y llegan a su grado de maduración, es decir, pasan de micro a pequeña, a mediana y grande empresa, podemos observar también que esas empresas, digamos que se siguen manteniendo como micro, pero también que esas empresas llegan a liquidarse en el tiempo y de ese 100% de empresas, en este caso microempresas, que es la unidad de análisis con la pequeña empresa, podemos observar que las que llegan a más de 10 años es un porcentaje inferior, un porcentaje bajo. Miramos un 21% que no llega al porcentaje de maduración, es decir, estamos mirando que un 34.4 se crea, pero dura solamente un promedio de 2 años. Después de 2 años, un 24.6 llega a 3 a 5 años, y a partir de ahí empezamos una disminución masiva de esas empresas. Una problemática y es, digamos, parte fundamental del planteamiento del problema dentro de la investigación que se desarrolla. Ya pasando a la parte que tiene que ver con los resultados de la investigación. Digamos que en lo anterior nosotros pudimos observar unos referentes estadísticos de entidades como Confecámara, ACOPI, entre otros, que nos permiten tener una visión de cómo está el sector de la micro y la pequeña empresa. Ahora,
Frente a la muestra, es decir, esa población objeto de estudio, en este caso, las mil micro y pequeñas empresas que se tuvieron en cuenta para la investigación, nos va a empezar a arrojar unos datos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Tomar decisiones frente a qué? Frente a qué se debe hacer, qué estrategias se deben desarrollar para que las micro y pequeñas empresas puedan tener continuidad en el tiempo y además desarrollen procesos de innovación y que les permitan desarrollarse. Adicionalmente, permitan desarrollar a los miembros de su familia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural y que haya realmente una evolución en Colombia, en este caso que es en nuestra investigación. Frente al grado de antigüedad de esas mil empresas que se tuvieron en cuenta dentro de la micro y pequeña empresa, tenemos menos de 5 años el 46.30%. Mira que este dato tiene relevancia. ¿Por qué? Porque nos está de cierta manera aprobando o aceptando la investigación de ACOPI, donde establece que las empresas, la micro y la pequeña empresa en Colombia, básicamente no alcanza a pasar de los 2 años o del primer año. En este caso miramos que de 1000 empresas encuestadas, el 46.30% tenía menos de 5 años. Entre 5 y 10 años, el 34.30%. Entre 10 y 20 años, el 14.70%. Y más de 20 años, solamente el 4.7%. Un porcentaje menor en esa población de 1000 empresas encuestadas. El tipo de empresas, ¿qué tipo de empresas se crean en Colombia? Acá tuvimos en cuenta nosotros también la parte informal. La microempresa informal también tiene que tenerse en cuenta. ¿Por qué? Porque, primero, hay una contratación, de cierta manera, tiene unos trabajadores que vamos a entrar a mirar cómo se maneja también ese tema de la contratación dentro de esas empresas informales. A pesar de ser una informalidad, hay familias que viven por medio de ese trabajo informal. Tenemos para ello algunas tiendas de barrio, algunas panaderías, peluquerías, etcétera, que entran dentro de ese labor. Tenemos sociedades limitadas, un 5.7% dentro de ese rango de microempresas. Sociedades por acciones simplificadas, el 11.7%. Propietario único con registro mercantil, acá estamos hablando de nosotros de personas naturales con establecimiento de comercio abierto al público. Mira que el 66.50% de las microempresas son personas naturales con establecimiento de comercio abierto al público. Y propietario único que no tiene registro mercantil, es decir, que no es formal, un porcentaje alto, un 16.10% si lo comparamos en relación a las sociedades por acciones simplificadas o las sociedades limitadas dentro de ese tipo de personas jurídicas. Entonces, la mayoría son personas naturales y, continuando ese porcentaje, son microempresas no formales. Dentro del perfil del encuestado que tuvimos en cuenta nosotros, ¿quién es el director o el que gerencia esa organización? En una tienda de barrio, el tendero, o si ya es una microempresa, una pequeña empresa que tuvo un mayor crecimiento, ya tiene un directivo, un administrador, un gerente. Ellos fueron las personas, digamos, que desarrollaron la encuesta para tener una visión más amplia desde el punto de vista gerencial. El porcentaje más alto dentro de este proceso, el perfil del encuestado, fue el fundador de la empresa y el actual directivo de la empresa, un 57.5%, es decir, es la persona que creó la empresa, todavía se encuentra direccionándola. El siguiente porcentaje o el valor inferior es el fundador, pero ya no se encuentra trabajando en la empresa, es decir, acá ya entramos a mirar. Listo, el fundador ya no se encuentra en la empresa, entonces, ¿quién es el que desarrolla ese proceso? Si es una persona externa o si es dentro de esa línea generacional, el hijo, el nieto, el que continúa el proceso. Los siguientes rangos, soy directivo de la empresa con vínculo familiar con el fundador, es decir, ya no es el fundador, sino que le cedió la dirección de la empresa a un familiar. Y el siguiente rango, el directivo de la empresa que ya no tiene vínculo con el fundador, es decir, el empresario contrata a un gerente externo porque tiene la experticia y demás para que desarrolle el proceso dentro de la organización y siga ya
direccionando y ya empieza a tener una visión diferente. Ya no es el hijo, ya no es el nieto, ya no es el sobrino, sino es una persona externa con las cualidades para poder desarrollar el proceso. Entonces podemos observar que de esas 1000 empresas, el 57.5% es el mismo fundador y a un menor valor, un menor porcentaje, el fundador ya no trabaja en la organización. Ahora, empezamos a mirar lo que tiene que ver con las generaciones. Tenemos desde la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Primera generación de las microempresas familiares, tenemos fundadores. Segunda generación, hijos del fundador. Tercera generación, nietos de los fundadores. Y cuarta generación, bisnietos de los fundadores. Hicimos el análisis del proceso y pudimos también dentro de ello se establecieron unos datos estadísticos. Un 87.7% pudo establecer que siguen la primera generación esas microempresas, es decir, pertenecen al fundador. Ahí viene un proceso importante y es que aquellos que todavía no han iniciado esos protocolos para establecer la línea sucesoria de esas empresas, inicien ya ese proceso. ¿Para qué? Para garantizar que la empresa no deje de existir, sino que continúe en el tiempo, en el momento que el fundador ya no esté. En la segunda línea de generaciones está el hijo fundador con un 10.6%, es decir, de esas 1000 empresas, el 10.6 está ahora en cabeza de la segunda línea sucesoria, que son los hijos, y en un porcentaje inferior, el 1.7, estaríamos hablando de los nietos de los fundadores. Ya en la micro y pequeñas empresas establecidas en la muestra, no hay cuarta generación, es decir, llega hasta la tercera generación con un valor mayor de la primera generación. Es decir, son empresas muy nuevas todavía, pero que es un porcentaje muy grande y que sin duda una muestra de 1000 empresas, en el caso del municipio de Bucaramanga, es una muestra comparativa que nos puede servir de estándar para diferentes municipios o ciudades en Colombia, para poder establecer diferentes estudios frente a esas estadísticas. Frente a si la empresa tenía protocolos escritos para separar el patrimonio de la empresa del patrimonio familiar, que es también algo que nosotros observábamos como supuesto dentro de la problemática que desde el punto de vista subjetivo se establece, es que no se, el empresario no separa el ingreso de la empresa, de la microempresa, con el ingreso de la familia. No hay una separación de ello. Entonces, se hizo una pregunta y era si tenían protocolos para hacer esa separación del patrimonio de la empresa con la separación del patrimonio familiar para establecer cuál es el patrimonio, cuál es el activo y cuáles son los pasivos y no relacionar los dineros. Dentro de eso se pudo también, pues, los porcentajes nos arrojan, primero, que un porcentaje muy alto, 68.9%, de los micro y pequeños empresarios no saben qué es eso. Es decir, no lo hacen realmente. No se hace una separación entre lo que es el dinero que ingresa a la empresa y el dinero que le corresponde a la familia como tal para los gastos cotidianos. Como no hay una separación de ese dinero, pues básicamente no se conoce cuál es el dinero de la empresa para la compra de bienes y servicios, para comercialización de los mismos, y como se diría un lenguaje cotidiano, se tiene el dinero básicamente de bolsillo, se utiliza pero no se lleva realmente una contabilidad adecuada. Algunos alguna vez lo intentaron, un 6%, algunos están pensando apenas en desarrollar el proceso, un 6.3%. Algunos ya iniciaron el proceso, un porcentaje mínimo del 3.15% y otros ya lo tienen ya establecido, un 15.5% ya establecieron, que era una parte fundamental, el establecer unos protocolos familiares. ¿Para qué? Para realizar la separación entre lo que es el patrimonio de la empresa y el patrimonio familiar, que son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, frente al tema transgeneracional, tenemos nosotros la sucesión de poder y el patrimonio empresarial, que es base fundamental de la investigación. El micro y pequeño empresario tiene establecido esos protocolos de sucesión, es decir, cuando el fundador fallezca o por el tiempo, ya digamos no tiene las capacidades para poder desarrollar su negocio, ya estableció una línea sucesoria. Frente a esa pregunta,
los micro y pequeños empresarios establecen un 70.8% que no saben. Es decir, no se han sentado a analizar ese proceso. No se ha planteado qué se va a hacer en el momento que él falte, que el fundador falte, que la persona que está dirigiendo la empresa falte, qué va a pasar con la organización en ese momento. Y los demás porcentajes a la baja, alguna vez lo intentamos, 4.9, llegando al 5%, estamos pensando cómo hacerlos, el 9%, ya estamos en proceso del 5%. Si es una política de la empresa, un 9.5% lo ha llegado a establecer. Remuneración laboral, trabajadores y familiares. Esto es otro supuesto fundamental dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque también se ha podido establecer en estudios anteriores que una de las razones de por qué el hijo no continúa con el negocio o la microempresa de los padres en su línea sucesoria o no le interesa desarrollar el proceso es porque hubo en algún momento hizo parte de ese negocio, de esa microempresa y no recibió ningún tipo de remuneración. Remuneración que sí de pronto recibía externamente, trabajando en otra empresa, desarrollando algunas actividades. Frente a ese proceso, se puede también establecer que las micro y las pequeñas empresas, frente a la pregunta de la remuneración laboral de trabajadores y familiares, hay un porcentaje interesante, un 62.9% establece que sí hay una remuneración. Eso es algo fundamental dentro del proceso y nos cambia de cierta manera esa visión subjetiva que teníamos de que algunos no reciben remuneración, pero hay unos porcentajes que no son tan inferiores, un 15.5%, que establece que casi nunca se recibe remuneración. Hablamos de un 15.5% de mil empresas, de 1000 microempresas. Estamos hablando de 155 empresas, no le están pagando a sus familiares por estar trabajando en la empresa, por esa colaboración que están desarrollando. Entonces ahí vemos también una falencia frente al proceso. A veces el 10.10% y casi siempre el 11.41%. Cifras positivas y otras negativas frente a la remuneración laboral en trabajadores que hacen parte de la familia. Frente a los rangos del uso de herramientas TIC para la mediación con clientes frente a productos y servicios, frente a ello, cuando se hizo esta pregunta, se dejó muy claro dentro de los participantes esas herramientas TIC a que hacía referencia. Hablamos nosotros de página web informativa, página web como tienda virtual de comercio electrónico, aplicaciones web para la comercialización o lo que tiene que ver con la intranet, lo que tiene que ver con las redes sociales, las diferentes redes que hay y los diferentes medios de comunicación a nivel sincrónico y asincrónico. Se les pregunta a la micro y la pequeña empresa si hacen uso de estas herramientas y el 56% establece que nunca las ha utilizado. Es decir, esas 1000 empresas, 560 empresas, establecen que nunca han llegado a utilizar redes sociales para comercializar sus productos, no han utilizado publicidad dentro de esas mismas redes sociales, no tienen una página web para que los conozcan, no tienen una aplicación web, una tienda virtual para ofrecer sus servicios, entre otros. A veces el 27%, es decir, es algo esporádico, casi siempre el 11% y siempre el 6%. Unos valores mínimos dentro de ese proceso. Acá si miramos esta situación que se ve reflejada en un porcentaje alto de microempresas en Colombia, pequeñas empresas en Colombia, se puede también observar que si las empresas hacen una buena planificación, y este estudio que es del año 2019, si se hubieran empezado a implementar esas tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de su proceso de comercialización de esos productos y servicios que tiene la empresa, frente a la vivencia actual del COVID-19, las empresas hubieran estado más preparadas para poder afrontar esa situación. Por eso las microempresas han sido tan afectadas con el COVID-19 y es porque las empresas no estaban preparadas. Es decir, esas tecnologías de la información y las comunicaciones no estaban dentro de ese
dentro de esos planes estratégicos que se deben desarrollar. El solo hecho de tener una tienda de barrio, una panadería, no desmerita que se desarrolle un proceso, no desmerita que se empiecen a implementar tecnologías de la información y las comunicaciones y que permitan acercar más a ese cliente, a ese consumidor, a los productos o servicios que ellos puedan realizar en un momento dado. Si las microempresas y pequeñas empresas empiezan a implementar esos procesos, sin duda, primero van a ampliar su margen de cobertura frente a la posición competitiva, frente a los diversos competidores que hay en el mercado en sus productos, bienes y servicios, y poder afrontar las diferentes situaciones que se puedan presentar. Poder desarrollar sus procesos también de forma asincrónica y de forma sincrónica y mejorar cada uno de esos procesos frente a la estructura que se quiere y frente a esa visión que se tiene de empresa. Empezar a mirar la empresa no desde el punto de vista simplemente de microempresa, de pequeño negocio, sino tener una visión mayor. Se tiene presente que las micro y pequeñas empresas tienen muchas dificultades. Al inicio se establecía que no pueden acceder al crédito, que no tienen las herramientas o nunca han tenido un proceso de educación financiera, por tanto sus procesos son empíricos. Pero digamos que hoy en día hay la posibilidad de formarse, de capacitarse, de mejorar esas habilidades y destrezas, y adicionalmente están los recursos que ya no son tan costosos. En el pasado, una empresa, si quería realizar publicidad, los medios eran diferentes. Hoy en día tenemos unos medios digitales que permiten que se pueda dar a conocer el negocio, que se puedan vender productos y servicios a un menor costo, sin necesidad de porcentajes altos de inversión, y que sin duda permitirían que la micro y la pequeña empresa pudieran evolucionar a una mayor cobertura, a un mayor ritmo dentro del proceso. Otro supuesto dentro del proceso son los conflictos que se generan dentro de la micro y pequeña empresa desde el punto de vista familiar, la convivencia que se pueda generar. Se hizo la pregunta que si se presentaban conflictos al interior del núcleo familiar y que eso afectaba al interior de la familia empresaria o el núcleo de la empresa o la familia, y que eso podría generar un proceso que afecta la convivencia familiar. Y de esas 1000 empresas, el 64% estableció que sí. Es decir, 640 empresas establecen que llevan los conflictos tanto de la microempresa, por situaciones que se generan cotidianamente en la labor, a la familia. Y en caso contrario también, de la familia, de esa convivencia constante que se tiene en familia, se lleva también a la empresa. Efectos, muchos. Tiene muchas consecuencias esto. ¿Frente a qué? En la empresa, frente a unos trabajadores que observan unos conflictos, frente a la misma convivencia con la misma familia empresaria, conflictos que pueden afectar la empresa, pueden afectar su continuidad en el tiempo, pueden afectar los procesos, pueden afectar su desarrollo. Dentro de ese mismo proceso, otros porcentajes, a veces se genera el conflicto, 14%, casi siempre el 12%, y un porcentaje, el porcentaje inferior, el 10%, establece que nunca se genera ningún conflicto. Ellos saben separar los conflictos familiares de los conflictos de la micro y pequeña empresa que se puedan generar a nivel de la empresarial. Como el tiempo también es corto, se intentó mostrar unas estadísticas tanto de unas fuentes, estudios de diferentes entidades y también del estudio desarrollado, unos ítems fundamentales que nos va a permitir a nosotros establecer una discusión y unas conclusiones. Discusión que me gustaría que se generara una vez se termine, digamos, este planteamiento que doy, pero también dentro de otro proceso, empezar a mirar cuáles son las conclusiones que se pudieron establecer y que pueden dar también a que se generen procesos de consultoría por parte de diversos profesionales en diversas áreas. Podemos observar cómo se necesita consultoría a nivel de planeación estratégica en la micro y pequeña empresa. Podemos observar también que se necesita consultoría de psicología organizacional, psicólogos que hagan un trabajo con la familia empresaria,
frente a esos conflictos que se están generando y que pueden afectar también la competitividad de una organización, podemos también observar cómo se deben crear unos protocolos y unos parámetros claros frente al desarrollo de la empresa. A nivel de conclusión, empresa familiar y a familia empresaria, una conclusión fundamental y es pasar del concepto de empresa familiar al concepto de familia empresaria. ¿Para qué? Vamos a migrar ese concepto, vamos a quitar esa situación o esa restricción, y es que la parte fundamental de la microempresa es el patrimonio. A través del patrimonio gira la empresa, la microempresa o la empresa familiar. Cambiamos a familia empresaria, donde es la parte fundamental la continuidad de la empresa. ¿Cómo se hace eso? Indiferente de la generación de la familiar, el tipo de participación que se tenga, ya sea desde el punto de vista laboral, porque el familiar trabaja en la empresa, o porque es el gerente, o porque tiene un rol de accionista, debe involucrarse el familiar. No necesariamente tiene que trabajar el heredero en la empresa. Se puede perfectamente nombrar a una persona que se encargue de la dirección de la empresa. Ese es, digamos, lo que se debe empezar a mirar dentro de esa microempresa o pequeña empresa. No es acabar la empresa porque falleció el fundador, sino cómo las otras generaciones pueden crear unos protocolos especiales, unas líneas sucesorias, donde si ellos no tienen las capacidades o de pronto no les interesa el negocio, ¿por qué? Porque no todos son empresarios, porque no todos son directivos, cada uno tiene unas habilidades y destrezas diferentes. A algunos les interesan temas culturales, diferentes temas desde el punto de vista laboral, y no les interesa desarrollar el negocio. Pero sí se puede nombrar a una persona que sea experto en ello y que continúe el proceso, y ya el hijo entra en un rol básicamente de gestionar, de ser un accionista, de ser un socio, o de ser el dueño de la empresa, y simplemente lo que hace es direccionar todo el proceso de planeación estratégica. Los aliados estratégicos, el micro y pequeño empresario debe empezar a establecer aliados estratégicos. Aliados estratégicos frente al tema de producción, frente al tema de comunicación, tanto interna como externa, el tema como maneja la parte logística, la entrega de sus bienes, productos y servicios. Hoy en día muchos procesos se pueden hacer desde el punto de vista digital, virtual. Hay diversas plataformas en Colombia y a nivel mundial con el cual se pueden generar medios de pago tanto plásticos como tarjetas de crédito, débito, como transferencias electrónicas o pagos en efectivo en diferentes puntos cercanos a los consumidores. Es decir, hoy en día ya ni siquiera se tiene que tener un punto físico. Se pueden realizar comercialización de productos, bienes y servicios a través de procesos digitales o virtuales. Por tanto, el micro y pequeño empresario debe empezar a observar eso como una oportunidad. Frente al COVID se han visto muchas falencias, y es que el micro y pequeño empresario, como no estaba preparado, al cerrar su establecimiento de comercio, muchos cerraron, muchos liquidaron, muchos acabaron sus micro y pequeñas empresas porque no tenían la capacidad para seguir su proceso. Pero era porque no estaban preparados. ¿Preparados a qué? A llevar ese negocio presencial también desde el punto de vista virtual y digital, y empezar a observar otro tipo de clientes, otros medios de pagos, otro punto de vista en la entrega del bien y servicio a través de diferentes aliados estratégicos frente a la logística, frente a proveedores y frente a ese proceso fundamental, y es entregar ese producto único, ese producto bien y servicio al consumidor final. Desde el punto de vista de presupuestos, los costos y los gastos. El micro y pequeño empresario no tiene claro cuáles son los costos y cuáles son los gastos. Por tanto, en algunos casos sus productos o servicios no son competitivos. Cuando no se tiene claro cuáles son los costos o la diferencia entre los costos y los gastos, no se tiene claro o no somos realmente competitivos frente a precios, frente a la competencia, más cuando hoy en día hablamos de los ejemplos, las tiendas de barrio que tienen una gran competencia, las panaderías y demás, frente a diferentes cadenas que han venido llegando a sectores y demás. Por tanto, se debe tener en cuenta cuáles son los costos y los gastos. ¿Para qué? Para tener unos precios competitivos. Establecer márgenes de pagos, ejemplo, establecer unos salarios o bonificaciones
comisiones a los miembros de la familia o a los que estén trabajando dentro de la micro y pequeña empresa para establecer si realmente el negocio está dando una utilidad o una rentabilidad y de acuerdo a eso tomar decisiones. Establecer el costo del manejo de tener, ejemplo, la tienda de barrio que está, ese establecimiento de comercio, el fundador lo pudo montar dentro de la casa en la que está viviendo, pero el solo hecho de estar estructurado dentro de esa vivienda tiene, desde el punto de vista contable, que establecérsele un valor, es decir, un canon de arrendamiento, así la vivienda sea del fundador, eso tiene un valor, y ese valor debe salir del negocio. Es decir, el negocio debe dar para pagar todos sus gastos y todo se debe costear. Es una debilidad muy grande que tienen los microempresarios, que no tienen realmente una estructura de costos, por tanto no se sabe qué es lo que se está ganando o, caso contrario, no se sabe qué se está perdiendo. Por tanto, ¿qué provoca esto? En el transcurso del tiempo, desde su inicio de la creación de la empresa, como no se sabe si se está ganando o se está perdiendo, son microempresas que tienen una evolución corta y que al paso, al llegar, ejemplo, como establecía el estudio, un promedio del primer año o los 2 primeros años, la quiebra del establecimiento de comercio, la microempresa. La última conclusión tiene que ver sobre implementar estrategias TIC en el desarrollo de la actividad económica. Las tecnologías de la información y las comunicaciones hoy en día nos permite dinamizar los procesos, nos permiten que las empresas puedan crecer. Si se llega a implementar esos procesos, ya sea en la tienda del barrio, que hoy en día hay muchas aplicaciones gratuitas que pueden ellos utilizar, ya sea para el envío de productos, bienes y servicios, en este caso con el COVID-19 por el tema del contacto, las redes sociales para hacer publicidad, diferentes bienes y servicios se pueden ofrecer a través de estos medios y el micro y pequeño empresario puede utilizarlos. Entonces no es solamente herramientas para darse a conocer, sino son herramientas también que permiten la comercialización, permiten una comunicación, permiten el desarrollo de una intranet, es decir, una comunicación con sus trabajadores sin necesidad de que estemos en un lugar presencial. Podemos estar trabajando desde la casa perfectamente y podemos estar en comunicación con los demás compañeros de trabajo, adicionalmente realizando un proceso de comercialización de ventas y servicios. Ese es el proceso, digamos que a eso nos lleva ese proceso de innovación y continuidad, innovación frente al uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, continuidad a empezar a crear protocolos y estrategias que permitan la línea sucesoria de las empresas, que esas microempresas lleguen a convertirse en pequeñas empresas y que esas pequeñas empresas lleguen a convertirse en las medianas empresas, siendo eslabones importantes en la economía y que son parte fundamental para el desarrollo de la misma. En este momento abro el micrófono a las dudas, a las preguntas e inquietudes que todos ustedes puedan tener y que de pronto deseen compartir sus experiencias y que podamos en esos pocos minutos que quedan armar un debate en torno a esta temática tan interesante que tiene que ver con la innovación y la continuidad transgeneracional en la micro y pequeña empresa familiar. Cambiar de ese rol de empresa familiar a familia empresaria. Perfecto, profe César, muchísimas gracias, así es. Bueno, entonces ya como lo dijo el profe, son las 7:25, tenemos predestinado a acabar esto a las 7:30, entonces si alguien tiene alguna pregunta, pues bienvenida sea, puede activar su micrófono, si no puede escribir ahí mediante el chat la pregunta. Mientras tanto, yo sí tengo una pregunta, profe, muy personal, me gustaría saber si de pronto hay un estudio o hay una investigación en donde uno pueda ver en detalle cuáles son esos negocios o cuáles son esos pequeños micronegocios que siempre, mejor dicho, que se han mantenido, que han estado a pesar de esta pandemia, han estado ahí como, sé que es muy pronto decirlo, pero de pronto si hay algún estudio, ya alguien está investigando respecto al tema de los negocios que no se han caído, supongamos, o digámoslo así. ¿Quieres activar el micrófono? Precisamente hay un estudio de Confecámaras nuevo, está a junio del 2020, en el que se hace un análisis frente al impacto que ha tenido el COVID-19 y el porcentaje más alto de empresas que han continuado su proceso dentro de la micro y pequeña empresas son empresas que se dedican a los servicios.
Los grandes afectados dentro del proceso han sido las empresas que se dedican a la comercialización de productos tangibles, pero las empresas que se han mantenido, digamos, frente a esto son las empresas que prestan servicios, es el porcentaje más alto. Empresas de productos que se han mantenido son aquellas que ya tenían desarrollado su proceso de manejo STIR, es decir, ya tenían plataformas virtuales, ya tenían aplicaciones web, ya tenían un manejo de redes sociales frente a la comercialización de productos, bienes y servicios. Ellos, digamos que el efecto no fue tan grande como con aquellas microempresas que la comercialización de su producto, bien y servicio se hacía o se hace de manera presencial. Podemos observar también, ejemplo, las tiendas de barrio, ha sido también hay un estudio también frente al tema, y es que las tiendas de barrio tuvieron un efecto positivo. ¿Por qué? Ellos venían con un efecto negativo frente a la llegada de unos modelos nuevos, como algunas empresas que conocemos nosotros, hemos escuchado, de uno, Justo y Bueno, entre otros, que digamos que habían quitado un papel protagónico de esas tiendas de barrio por la llegada de ellos, ya que las personas estaban asistiendo a esos sitios. Con la llegada del COVID, las personas se han acercado un poquito más al tendero, por la cercanía que hay. Entonces, hay un estudio de una agremiación que reúne a los tenderos, en la cual establece que se ha aumentado la comercialización de productos y servicios por parte de las tiendas de barrio. Eso ha llevado también que estas instituciones, que de cierta manera toman su modelo a gran escala de la tienda de barrio, como de Uno y Justo y Bueno, empiece a mirar otras posibilidades de innovación, como es la creación de aplicaciones web para poder comercializar sus productos y servicios sin necesidad de que el cliente vaya directamente al negocio desde el punto de vista presencial, que era como estaba direccionado ese modelo de negocio basado en las tiendas de barrio. Hoy en día ya ellos están lanzando sus aplicaciones web para que las personas directamente compren sus mercados y sean llevados directamente a su casa, y se hace a través de pagos electrónicos frente a la situación que estamos viviendo. Esa es la parte fundamental de la innovación, poder estar frente a los impactos que se presentan de situaciones adversas, poder tener una solución. Y digamos que cada conflicto genera unas soluciones. Eso sería. Wow, perfecto, profe. Y sí, es verdad. Definitivamente, estas pequeñas empresas, podemos llamarlas así como las tiendas, eh, creo que no han decaído, sino incluso se han aumentado sus ventas y me ha causado curiosidad esto. También tienes razón, el tema de las aplicaciones web de servicios de domicilio y demás también han tenido mucho auge. Eso es algo como muy importante por investigar, me parece a mí. Hay algunas otras que, como las empresas de turismo y etcétera, han caído drásticamente, otras que se han mantenido. Bueno, em, creo que, bueno, si hay alguien que quiera hacer un comentario, tenga una pregunta, alguno que tenga, no sé, algo por contarnos, una experiencia, tenemos tiempito, a pesar que son las 7:30, pues podemos destinar otros minuticos como para escucharlos. Eh, el tema, pues para mí me pareció muy claro, muy pertinente y me encantó mucho esas cifras que diste, como que lo aterrizan a uno mucho a la realidad. Entonces, el que desee puede activar su micrófono en este momento. Sí, claro que sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Nancy Ortegón, soy comerciante, tengo una papelería en el barrio Pedregal de Ibagué. Me parece muy interesante lo que dice César. De verdad que nosotros necesitamos mucha ayuda en cuanto a poder formalizar el negocio en las vías o en las redes sociales, perdón. Y pues uno necesita ese apoyo en cuanto a conocer cómo se debe hacer, pero eso es lo que en diferentes ocasiones uno no encuentra hasta ahora, se está desarrollando esa metodología. Doy gracias a Dios porque pues en la pandemia me fue muy bien, gracias a Dios porque pues era uno de los pocos negocios que estaba abierto y me di cuenta que sí, las redes sociales son muy importantes
Entonces, quisiera de pronto que esa parte se manejara más o cómo poder llegar a más. Y me he inscrito a varios eventos donde se están dictando ese tipo de conferencias para empezar a formalizar las redes sociales en los diferentes establecimientos o a mi empresas o en negocios, como decía César, unitarios, personales y familiares, que también uno, pues los negocios familiares, como dices, ya muchas veces fracasan porque los hijos no quieren o porque de verdad no tienen recursos suficientes para cancelar un salario a las personas que están colaborándole a uno. Entonces, le doy gracias a César y que nos está apoyando lo de las redes sociales. Ok, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Sí, realmente, bueno, pues en principio, gracias a Dios que no tuviste que cerrar ni nada. Obviamente por las contingencias propias que se manejan en cada ciudad, em, pues lo que dictamina el gobierno es que se cierren algunos comercios y demás. Pero en principio estos de uso común y de uso primario, pues no han sido tan afectados por esta pandemia. Qué bueno que nos compartas tu experiencia. Bueno, si alguien más tiene una pregunta o algún comentario adicional, pues bienvenido sea. Si no, entonces voy a mencionarles que esta charla queda grabada y va a estar subida en nuestro Saber Peces. Ya ahorita les doy la página del micrositio. Y profe, te cuento que estamos armando un Saber Peces más grande en temas propios a micronegocios. Entonces, tu charla estuvo muy pertinente, nos gustó mucho. Y la idea es que entre 3, 4, hasta 5 profes o expertos podamos reunirnos y tener ya en 2 horas una conversación más robusta sobre este tema. ¿En qué? En cuanto a reactivación de micronegocios, reactivación en estas MIPYMES, cómo esta pandemia ha afectado tanto a los micronegocios como a sus propietarios, ¿cierto? Entonces, creo que si estás dispuesto, profe, de una vez te lo estoy contando aquí delante de nuestros participantes, para que la última semana de finalizando cada mes, nosotros lanzamos un Saber Peces más grande, ¿cierto? En donde invitamos pues más gente, invitados tanto nacionales como internacionales referente a un tema. El tema que abordamos en julio fue Ingenieros sin Fronteras e Ingeniería Humanitaria. Nos acompañaron profes de diferentes universidades, entonces pues el tema está muy chévere. Este mes lo queremos encaminar hacia la reactivación de micronegocios, MIPYMES, etcétera. Entonces pues nos gustaría mucho, profe, también como que contar con tu participación. Y pues si me dices que sí, de una vez yo me pongo en contacto contigo y el equipo como para organizar ese tema. Listo, Sebastián, sí, estoy ahí a la orden a que se pueda generar este proceso y muy importante pues generar debates, ¿no? Esto es pura transferencia de conocimiento que permite, digamos, que las comunidades se puedan informar y que podamos ampliar, en este caso, generar procesos frente a mejorar lo que son las micro y las pequeñas empresas a nivel Colombia, que son parte fundamental del desarrollo. Vale, profe, perfecto. Entonces, bueno, no siendo más, bueno, quedé comprometido en enviarles el link. Espérenme un segundito, aquí busco Saber Peces y les envío el link en donde están cargados todos nuestros Saber Peces. De pronto, en sus tiempos libres, tienen la posibilidad de ver estas charlas. Ya tenemos aproximadamente unos 15 a 20 de muchos temas diferentes, importantes, relevantes. Entonces, les voy a dejar aquí el link en donde pueden ingresar. Ahí encontrarán las grabaciones de todos estos eventos que realizamos. ¿Listo? Sin más, pues darle muchas gracias a ustedes, queridos participantes. Sinceramente esperamos que se encuentren muy bien, que se cuiden mucho en esta pandemia, que en la medida de lo posible pues no salgan. Entendemos que algunos sí tienen que salir a territorio, etcétera, pero pues que se cuiden. Lo importante es que sigan los protocolos de bioseguridad. Y pues a ti, profe César, mil y mil gracias. Estaremos en contacto pues para el evento que realizaremos este mes, a final de mes. Y pues no es más. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todos los presentes. Muchas gracias por participar. Listo. Feliz noche para todos. Dios los bendiga y pues estaremos hablando en una próxima ocasión. Un abrazo para todos.